Le doy la bienvenida a esta ponencia titulada El latín como lengua vehicular del aprendizaje basado en juegos. Me gustaría comenzar esta intervención con una breve introducción acerca de la enseñanza del latín, no solo desde el punto de vista de la gramática y la traducción, sino también desde la idea de enseñar latín en latín, es decir, la enseñanza del latín como ocurre con lenguas modernas como el inglés o como el francés, por ejemplo, ¿no? La enseñanza del latín en latín fue bastante frecuente durante época moderna. Era la metodología favorecida preferida por los humanistas, por ejemplo, y estuvo vigente durante bastantes siglos. La idea era que, como defienden y como se expresa en numerosos tratados educativos, pedagógicos de humanistas que consideramos hoy en día como paradigma del pensamiento renacentista, del pensamiento humanístico y que han influido poderosamente en nuestra cultura, se defendía que la idea era que el latín debía ser aprendido como una lengua, como la lengua materna, es decir, la persona que aprendiera latín debía aprender a expresarse, debía aprender a través de la lectura de los autores latinos, pero no solo de la lectura, sino también de su imitación, del desarrollo de destrezas lingüísticas basadas en esa comprensión que había hecho, ¿no? Sin embargo, el cambio al paradigma positivista, al pensamiento positivista en el siglo XIX, que también viene aparejado al auge de los nacionalismos que reivindican las lenguas vernáculas sobre la lengua franca, que era el latín, lleva a que la lengua latina sea estudiada o sea enseñada también desde un punto de vista más enfocado a el desarrollo de destrezas científicas relacionadas con la gramática, con la comprensión de la fonética, con la comprensión de la morfología y de la sintaxis, y también su aplicación a través de la traducción. Es decir, ya la lengua en sí no es un medio, no es un medio de expresión, puesto que se expresan, la expresión se favorece en lengua vernácula, sino que el latín es un fin, es decir, es un objeto de estudio, no es una herramienta que se pueda utilizar para generar nuevos conocimientos, sino que es este fin que normalmente se materializa en la traducción de los textos y en el análisis de los textos. Sin embargo, desde hace varias décadas, la enseñanza del latín ha experimentado diversos cambios y en la actualidad podemos hablar de que hay una tendencia muy extendida de enseñanza activa del latín. Se ha vuelto a mirar a las metodologías humanistas y no solo a las metodologías humanísticas, sino también a los enfoques comunicativos y a las metodologías de enseñanza y aprendizaje de las lenguas modernas. Podemos citar trabajos o labores como proyectos de innovación y labores docentes y de investigación educativa como los realizados por ejemplo, la profesora Sandra Inés Ramos Maldonado de la Universidad de Cádiz o el profesor Jorge Tárrega, que son fundamentales y que han abierto gran parte del camino para que actualmente en España la enseñanza del latín la enseñanza activa del latín tenga un lugar bastante importante y en el resto de sociedades occidentales em, en la enseñanza activa del latín también ha ganado un aumento importante y han surgido bastantes recursos y bastantes iniciativas. Los principios metodológicos que en mi caso que empleamos para la metodología activa del latín, de la enseñanza del latín, tiene cuatro pilares fundamentales, que es el comprehensible input, que es esta idea dentro de la teoría de adquisición del lenguaje, como desarrolló Stephen Krashen y demás, que es que todo estímulo lingüístico tiene que ser comprensible y y el estudiante tiene que poder comprender ese estímulo lingüístico que recibe para poder adquirirlo de forma adecuada. Es decir, no existe, no se puede plantear que la enseñanza de la lengua suponga un reto tan grande como para que el estudiante se vea constantemente expuesto a un estímulo que no comprende. Además, dentro de estas mismas teorías se enfatiza el control del estrés, es decir, hay que facilitar
que la comunicación se desarrolle sin presiones, que este aprendizaje, que esta adquisición se desarrolle sin exceso de presión, no sin presión alguna, porque siempre tiene que existir una motivación y esa motivación al fin y al cabo tiene un componente de presión, pero que el estrés no llegue a niveles tan altos que produzca bloqueos o produzca disonancias cognitivas a la hora de esta adquisición de la lengua. Otro principio es el enfoque comunicativo, es la idea de que el latín tiene que ser un medio, un instrumento a través del cual podamos expresar ideas. Este enfoque comunicativo tiene como fundamento la idea de que hay que desarrollar las destrezas, como por ejemplo propone el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, que son la comprensión oral y escrita, la expresión oral y escrita y la mediación, es decir, la mediación lingüística, el uso de la lengua para transmitir información y establecer como una mediación entre hablantes, ¿no? Y además a estos fundamentos se añade el aprendizaje colaborativo, que es fundamental para favorecer este enfoque comunicativo, es decir, el estudiantado tiene que interactuar entre sí, tiene que desarrollar labores conjuntas, porque cuando tienen un objetivo común, la lengua se transforma en un instrumento que no solo utilizan para alcanzar ese objetivo, sino también para comunicarse entre sí. Y además, como que es el otro pilar de esta ponencia, es hablar acerca de una metodología para el aprendizaje basado en juegos, en este caso enfocado a la lengua latina. Me gustaría aquí hacer una diferencia a nivel metodológico entre lo que viene a denominarse gamificación o ludificación y el aprendizaje basado en juegos. Eh, Consideramos que la gamificación es una forma de adaptar los materiales y adaptar el proceso de enseñanza para generar una respuesta parecida a la de el juego, pero no necesariamente quiere decir que el aprendizaje o que las dinámicas empleadas sean juegos, sino que lo que es en sí el proceso se transforma en un juego y esto funciona muy bien a través del sistema de se han propuesto en iniciativas de gamificación, ¿no? A través del sistema de insignias o premios o concursos, pero realmente el aprendizaje puede seguir siendo bajo la metodología de gramática y traducción. No tiene por qué innecesariamente implicar que ese aprendizaje esté basado en juego. Y aquí entonces lo que distinguimos es eso de al aprendizaje lúdico y la enseñanza activa del latín mediante el uso de estas dinámicas lúdicas, es decir, de crear juegos que se desarrollen en latín y que la idea no sea transformar el proceso en un juego, sino que el proceso incluya juegos. Y de esta manera favorecemos el uso instrumental de la lengua. Planteo aquí un caso práctico que implanté en clase, que se titula Durip, es un escape room en latín. El juego del escape room sigue el principio de que se deben resolver una serie de puzzles, una serie de rompecabezas, y los principios de aprendizaje es que se utiliza esta ficción de, de encontrarte en una situación de escapar de una habitación. Esta ficción sirve para atenuar la idea del estrés que puede generar el aprendizaje, porque es un entorno ficticio, por lo tanto no existe esa presión de conseguir un objetivo en la vida real. Y también fomenta el aprendizaje cooperativo y colectivo, en la idea de que las personas deben colaborar para resolver el puzzle, ¿no? Y también en que sea comprensible, aunque presenta ciertas dificultades, ¿no? Es decir, como es un rompecabezas, no puede ser todo lenguaje especialmente comprensible, pero sí que se pueda adaptar a que el estudiante lo comprenda. Y el enfoque comunicativo, fundamental, es decir, la lengua es instrumental y se utiliza para comunicar ideas y para resolver esta cuestión. El contexto de la práctica docente, que esbozo rápidamente, es la asignatura introductoria Lengua Clásica Latín del grado de Filología Hispánica de la Universidad de Córdoba, y el perfil del alumnado
es estudiantes de primer curso que provienen de bachillerato, especialmente de humanidades, pero hay disparidad en los niveles de lengua latina. Entonces, el desarrollo de la dinámica, de esta dinámica lúdica se produce en las horas destinadas a la práctica de la asignatura. Eh, el juego consiste en que nos basamos utilizamos un contexto que es el de las maldiciones en las sociedades antiguas, que suele ser muy atractivo para el estudiante, ¿no? Por la cultura pop desarrollada en torno a la idea de la maldición, las películas de terror, etcétera. Y el puzzle es la resolución del puzzle es básicamente preparar una especie de encantamiento para hacer frente a este demonio mitológico que es el que ya da nombre a la dinámica y que aparece representado en la imagen. Entonces el estudiantado colabora por equipos y debe encontrar unos textos que están repartidos por el aula, debe organizar las palabras que están sueltas y también tienen que estructurar los diferentes textos en un discurso completo que sea el discurso correcto, es decir, que estén ordenados adecuadamente siguiendo lo que es la fórmula propia de un encantamiento. El aprendizaje no es solo cooperativo, porque no solo colaboran y cooperan los miembros del equipo, sino que también es colectivo, puesto que todos los equipos deben poner en común como grupo grande, como gran grupo, deben poner en común los resultados para conseguir el mismo objetivo. Es decir, todo el mundo tiene que colaborar y todo el mundo tiene que tener una conciencia colectiva para que la dinámica salga adelante con, con corrección, ¿no? Y además la lengua vehicular para la resolución de los puzzles y para la comunicación entre los equipos, puesto que reciben palabras que están en latín y tienen que ordenarlas. En todo caso, la lengua vehicular siempre es el latín, porque evidentemente hay lógicas interferencias del castellano, que es la lengua vehicular en general de la clase, pero sí que es verdad que tienen que emplear la lengua latina, tienen que utilizarla como un medio para comprender el texto del encantamiento y resolverlo y ordenarlo. Entonces, em, a través de la misma observación del alumnado durante la dinámica y de las tutorías posteriores y la valoración en general del alumnado, la evaluación fue muy positiva ya que el alumnado comprendió que el latín no era un objetivo, sino que era un medio, que podían hasta cierto punto contextualizar el uso de la lengua latina como parte de una dinámica y que además fueron conscientes de que en la relajación del juego y en el entusiasmo que genera esa idea de superar un reto y además una dinámica tan popular actualmente como es el escape room, esa relajación les permitió ser inconscientes de que estaban utilizando la lengua latina con total tranquilidad. Mientras que en las preguntas directas o en la resolución de ejercicios son tan conscientes que eso les genera como ciertas interferencias o ciertas dificultades a la hora de utilizar la lengua. Entonces, fueron conscientes de que eso favorecía la adquisición. Em, y bueno, ya para acabar, me gustaría dar las gracias por su atención y estar encantado de responder a cualquier pregunta que pueda tener. Muchas gracias.